En este camino de la espiritualidad vamos formándonos idea de quién es Dios. Y esto va a depender mucho de quiénes hayan sido nuestros maestros y cómo nosotros percibimos esa enseñanza. En el día de hoy te traemos el tema Ideas erróneas de Dios. Bienvenido a este espacio nuevamente, el podcast Despertar. Y como siempre me acompaña Carlos Antonio. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Hoy vamos a tratar el tema Ideas erróneas de Dios. Hasta lo que nosotros hemos podido investigar, hemos podido comprobar y hemos podido aplicar Kensi en nuestras vidas. Es importante que entendamos en su mayor esencia cómo es Dios. No sea que nosotros aplicando una mala idea de Dios, entonces las cosas no comiencen a funcionar. Hay un texto sagrado que dice que el hombre, Kensi, tuerce su camino y le echa la culpa a Dios. Así es. Y realmente en este tiempo de nosotros estar en este camino de la espiritualidad, hemos escuchado muchas ideas que tienen, o quizás en algún momento, quizás hasta nosotros mismos hemos tenido una idea errónea de Dios. Pero en la medida que vamos tomando esa conciencia, esa luz, ese entendimiento, vamos saliendo de esos conceptos equivocados que nos hacen y nos impiden vivir esa vida plena que anhelamos y que nos hacen pensar que Dios es de una forma determinada que no lo es. Y así mismo, como Carlos decía, entonces sentimos que ese Dios que creemos no es eficaz. Ese Dios que percibimos o a quien seguimos no es lo que es, no, o lo que han dicho. No, exactamente, no, lo que han dicho, no es eficaz. Y hay un principio bíblico que Jesús lo decía constantemente, y es que para bien o para mal, Jesús te decía, como tú creas, así será. Así es. Como tú creas, así será. O sea, si tú tienes una mala creencia, esa mala creencia te va a alcanzar. Así que es importante que hagamos una reflexión detenidamente y podamos comenzar a evaluar qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado. O sea, hasta dónde he creído algo correcto e incorrecto. Así que en este podcast queremos arrojar un poquito de luz, porque lo que queremos es marcar un inicio para que quien nos escuche, quien nos vea en el momento que nos vaya a ver, siga investigando el tema y siga aclarando más dudas sobre quién es Dios. Así es, porque realmente lo que deseamos así mismo, que tú te inquietes y empieces a investigar si las ideas que tienes en relación a Dios son las correctas, son las que realmente está plasmada en la verdad de Dios. Porque hay un libro que nos guía, que es ese libro sagrado, la Santa Biblia, donde están plasmadas esas informaciones en relación a Dios, en relación a sus manifestaciones, y cómo a veces salimos de ahí y empezamos a crearnos ideas. Como le decía, tiene mucho que ver con aquellas personas que han sido nuestros maestros en este caminar, que nos han guiado o que hemos escuchado. Todo esto va haciendo que nos formemos ideas de quién es Dios. Y una de las primeras ideas que quiero plantearte, y recuerda que si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta, puedes hacerlo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Una de las primeras ideas que voy a plantear es que Dios tiene favoritos. Hay personas que piensan o que Dios tiene favoritos pensando en otras personas porque entienden que Dios sí los escucha, que Dios sí los favorece, que Dios sí obra a favor de ellos. Y realmente esta es una idea errónea. ¿Por qué? Porque si Dios tuviera favorito, entonces una de su esencia, de lo que es Dios, de sus atributos, es que Dios es justo. Entonces no sería Dios justo si tuviera favoritos. Y agregar a eso, Kensi, de que cuando una persona entiende que es el favorito de Dios, lo primero es que lo está guiando el ego. Es un tema de ego. Yo soy el favorito de Dios. Yo he escuchado a personas decir así. A veces creo que lo dicen en broma. Y otras veces, Kensi, es que nosotros creemos que Dios se maneja como se maneja el hombre. Sí. O sea, que nosotros sí tenemos favoritos.
Así es. Nosotros sí tenemos preferidos y entendemos de que Dios es igual que nosotros, y no es así. O sea, Dios no tiene favorito. Dios tiene a todo el mundo por igual. Todo aquel que quiera acercarse a Dios, dice el texto sagrado, acérquese, porque en Él le hay. O sea, sin distinción, sin discriminación. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo que Dios tiene un favorito, que es una idea errónea de Dios, y yo veo que a Kenzie le va bien, digo, pero Kenzie es una favorita y a mí me va mal, eso es porque yo no soy el favorito de Dios, y por consiguiente eso me va a atañer en mi vida, porque yo estoy entendiendo de que yo no soy de los favoritos de Dios, pues yo veo que a Kenzie le sale todo bien, a mí no me sale tan bien, entonces comienzo a tener una idea errónea de Dios, y así va a ser mi vida. Entonces es importante que entendamos eso. Sí, y en esa idea de pensar o que yo soy la favorita o que la otra persona es favorita de Dios, entonces vamos resintiéndonos, vamos sintiéndonos mal porque Dios prefiere al otro. Entonces, porque Dios sí favorece al otro, ¿por qué Dios no me favorece a mí? Y si soy yo la favorita, entonces me creo superior, así como hablaba. Cualquiera de las dos vertientes tiene mucho que ver con el ego. Porque el ego, se va a los dos extremos. O me hace sentir superior a la otra persona o me hace sentir inferior. Nunca en el justo equilibrio, que es donde debemos estar. Entonces, cualquiera de esa percepción que tú tengas en relación a Dios es una idea equivocada, porque Dios no te tiene a ti, ni mucho menos tiene a otra persona. Todos somos favoritos de Dios, porque todos somos creación de Dios. ¿Y qué Dios quiere? Que tú entiendas que quizás si una persona está siendo más favorecida que tú, según desde tu punto de vista, es porque hay leyes espirituales establecidas. Y es muy probable que esta persona que está, según tu percepción, recibiendo el favor de Dios es porque está cumpliendo con esas leyes. Y también entender de que la Biblia establece que todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Y tiene su tiempo, así es. Tiempo. O sea, que a alguien le llegó su tiempo, bueno, qué bueno, que lo disfrute, que le saque el mayor provecho, que comparta, que es importante compartir esos buenos momentos o ese tiempo que Dios marca en nuestra vida. Pero que si a mí no me ha llegado, yo tengo que esperarlo. O sea, tengo que esperar de que llegue el momento de Dios para mi vida. Pero no significa de que aquel es el favorito, Dios quiere aquel, porque Dios no se percibe con los sensores humanos. Así es, no se puede medir. No se puede medir con las mediciones humanas, porque si lo medimos, lo estamos limitando. Y aparte de que lo estamos limitando, entonces también estamos haciendo un mal juicio, porque ¿tiene el hombre la capacidad de medir a Dios en nuestra forma finita? Claro que no. Así que desechemos esa historia del favoritismo, porque Dios no tiene favorito. Sí, tú sabes que en lo que tú hablabas, Carlos, en relación a que cuando vemos a otra persona que le está yendo bien y entonces a nosotros aparentemente no, tenemos esa situación interna. Y tú decías algo que es importante, que tiene un tiempo todo, pero sobre todo entender que si nosotros vemos en el otro el bien y nos alegramos, significa que yo he logrado trascender el ego, porque yo puedo entender que así como esa persona está siendo bendecida, también llegará mi tiempo para ser bendecida. Y como esa persona es merecedora, yo también lo voy a hacer, porque estoy creyendo, estoy viendo la bendición como algo bueno en la otra persona, porque también en mí se puede manifestar ese bienestar. Mira, Kenzie, yo te podría agregar de que yo tengo 2 asociados, son socios parciales, porque hacemos alianzas estratégicas y a veces yo trabajo con ellos, ellos trabajan conmigo. Son 2 señores, Kenzie, uno tiene 68 años y otro tiene 70. Kenzie, a su edad, están viviendo su mejor momento ellos. Están expandiendo su empresa, uno compró una casa de 15 millones de pesos, el otro compró una de 10, y ahí yo me di cuenta, Kenzie, de que siempre hay tiempo para lograr ciertas metas. Y alguien puede decir, ¿para qué yo quiero a esa edad lograr ciertas metas y a esa edad? Precisamente a esa edad que se necesita, porque esas son las edades difíciles de la vida y es difícil llegar a ciertas edades sin tener ciertos recursos a mano. Así que yo creo que siempre hay tiempo, no importa que se esté pasando, vamos a decir así, los años, hay un tiempo para cada uno de nosotros aquí marcado por Dios para acceder a ciertas cosas. Y todo esto va relacionado al favorito, a entender de que si no ha llegado ese momento, si llega ese tiempo, es porque Dios lo tiene marcado para nosotros. Claro, y quiero enfatizar esa parte del tiempo, porque
nosotros a veces estamos muy basados en el tiempo, humano, vamos a llamarle así, y estamos muy afanados porque no se manifiesta una situación que queremos y estamos pidiendo y obrando para que se manifieste, pero ese tiempo perfecto llega cuando estamos preparados para recibir esto que anhelamos. Y mientras esto llega, hay un tiempo de preparación en nuestro interior. Hay cosas que se están trabajando en tu interior y que tú tienes que hacerte consciente para poder hacerlo, para poder colaborar con ese proceso de esa transformación interna. Y en esto quiero poner el ejemplo, Carlos, de mi hijo, el mayor. Él no es tan activo como el más pequeño. El más pequeño es mucho más sagaz, más hábil. Y él decía siempre que él perdía en los juegos. Yo siempre pierdo. Yo le digo, tranquilo, que te llegará el momento de ganar. Mientras tanto, ahora tú tienes que aprender a perder, porque también hay que aprender a perder. Sí. Y yo le decía esto, y resulta que el domingo están jugando un juego, el piedra, papel y tijera, y resulta que él ganaba siempre, ganó hasta 5-1 y volvía tanto con él como el primito, y yo me recordé de esta palabra que le dije, y parece algo simple, pero se da en la vida, y si quiero ponérselo como ejemplo para que le sirva. Y de repente él empezó a ganar más, tanto al primito como a él, y yo le recordé, le dije, recuerda lo que te decía, que tú siempre decías que siempre perdí en todos los juegos, ahora te llegó el tiempo de ganar. Mira, yo puedo dar un testimonio breve, no quisiera salirme del tema que estamos hablando, pero con relación a eso, que sí, yo tenía un negocio y no me fue de la mejor manera, y yo aprendí a perder, Jess. Hay que aprender con dignidad. Con dignidad. No fue la mejor experiencia porque nosotros nos programan para siempre ganar, siempre ser exitosos. Sin embargo, no nos hablan del fracaso. Y te puedo decir algo, que sí. Hoy yo estoy cerrando. Y lo aparente fracaso, déjame decirte. Hoy yo estoy cerrando con un amigo que él está haciendo un negocio del que yo decía, ¿quién es su asesor? Así es. Su asesor. Estoy cobrando mucho dinero por esa asesoría, porque de acuerdo a mis fracasos, de acuerdo a cómo me fue, a tu experiencia, por eso te dije aparente fracasos. Hoy día yo le puedo dar una asesoría con eficiencia, con eficacia, y puedo recibir una muy buena remuneración. Y yo se lo decía a él, yo le decía, no vea lo que tú me estás pagando, vea lo que yo te estoy evitando que tú pierdas de todo lo que yo perdí. Ojalá yo hubiese pagado, qué sé yo, este monto X que tú me vas a pagar y no perder ese monto altísimo que perdí por no entender esto que te estoy diciendo. Así que creo que no es cierto de que uno pierde, uno aprende. Así es, eso es importante. Otra idea equivocada de Dios es que vamos a Él como, yo le digo, como la lámpara mágica de Aladino. Yo voy a frotarla y Él me va a conceder mis deseos. Realmente, cuando nosotros vamos y nos acercamos a Dios, que de hecho debemos estar todo el tiempo en contacto con Dios, tener esa conciencia de su presencia en nuestras vidas, pero entender que Dios no está para concedernos nuestros deseos, que nosotros nos vamos, mucha de la práctica para poder obtener esos deseos es la oración, ir en oración y pedirle al Señor que nos conceda, que no es, el mundo espiritual no es de esta forma, que nosotros vamos y Señor, dame esto, realmente todo va a ir en consonancia con el propósito de Dios para ti, con lo que Dios está haciendo en ti, con lo que está escrito que debe acontecer en ti, y que ciertamente hay un anhelo en nuestro corazón, y la palabra de Dios dice que nos deleitemos en Él y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, pero nos manda que nosotros debemos deleitarnos, que el enfoque principal de nuestras vidas no es ir donde Él, como ese Aladino froto mi lámpara, Él sale y ¿cuál es el deseo que quiero que te cumpla? No, sino enfocarnos realmente ese deseo, porque muchas veces, Carlos, y esos deseos que tenemos ni siquiera son convenientes. Eso te iba a decir, que a veces son deseos basados en el egoísmo, basados en mis caprichos, en que lo que yo quiero que sea, y Dios no es así. Y el texto
lo dice claro, o sea, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay personas que no se quieren deleitar en Dios. Así es. Que viven llenas de envidia. Porque tú sabes, amargados, envidia, tristes, amargura, depresión. Entonces yo quiero que Dios me conceda en base a mi frustración, en base a mi ego, las cosas que yo quiero, y no es así. O sea, Dios, la Biblia establece de que los limpios de mano y puros de corazón son los que verán a Dios. Y no está diciendo que tenemos que ser perfectos, es la intención de tu corazón lo que está estableciendo el texto sagrado. Entonces, debemos entender de que Dios no está para nuestro capricho, sino más bien para bendecirnos conforme a nuestra madurez. Porque Kenzie, ¿qué gana Dios dándome una fortuna ahora, no sé, 4 o 5 millones de dólares, sabiendo de que esa puede ser mi mayor perdición? Porque probablemente no la sepa administrar, no la sepa valorar. Entonces, ante todo, Kenzie, y creo un concepto muy humilde mío de Dios, Dios no le va a dar nada a alguien que lo aleje de Él. Claro, que se vaya a perder, que vaya a entrar en un camino de maldad. Y realmente hay personas que no saben asimilar como tener esa abundancia, y estamos llamados a vivir en abundancia, pero hay personas que no saben administrar, y por eso el tema de los procesos internos, donde yo me voy preparando para recibir esto que tanto anhelo. Otro concepto o idea errónea es que Dios es un Dios vengativo. Y hay personas que se basan esto en la parte bíblica donde dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Pero hay que ver el contexto, hay que ver exactamente a qué se refiere, porque hay una ley que está establecida en la palabra, que es la ley de la siembra y la cosecha. Y ya Dios le estableció. Sí. Y si una persona te ha hecho un mal, o tú consideras, porque tenemos que siempre ver esa perspectiva, esa idea de lo que yo considero mal, porque lo que yo considero mal se puede transformar en un bien. Pero cuando yo logro trascender esta información, cuando yo no me quedo en el dolor de que esta persona me hizo algo, porque ¿qué sucedió con José? La historia de José. Los hermanos planificaron mal para él, pero ese mal resultó para bien. Y muchas cosas que la que tú entiendes, o quizá ahora estás entendiendo que es un mal para ti, que alguien te hizo un mal, si tú continúas conectado al Padre, a la fuente, verás que no ha sido un mal. Ese mal puede transformarse en un bien. Y esto de nosotros permitir, que tú permitas que tu corazón se llene de dolor, de venganza. No, Dios se va a vengar por mí, Dios te va a hacer, eso es algo que no está conforme a la verdad de Dios. Mira, que una vez yo debe tener un amigo que es de la persona que yo más respeto con relación a lo que es el rema o la profundidad de entender la palabra del Señor. Y él planteaba un caso. Él decía, Dios, Carlos, parecería contradictorio, porque Dios te dice, no matarás. Sin embargo, el pueblo le decía, entre, maten, acaben, rompan aquí, hagan esto, en el texto bíblico. Y me generaba mucha confusión, y yo decía, hermano, necesito que me explique, porque realmente es contradictorio. Sí. Y él me decía, es muy simple, Carlos, desde el corazón de Dios no brota la maldad, es desde el corazón del hombre. Él decía, cuando Dios daba esa orden sobre esa generación o sobre esa simiente, porque había algo peligroso en esa simiente y había que aniquilarlo, me decía él. Entonces, ¿por qué yo hago esa analogía que en ese momento debaté con ese amigo? Porque la venganza es de Dios, pero no es conforme a como es la venganza del hombre. Así es. O sea, no es como el hombre se venga que Dios se va a vengar. Y es cierto que el texto lo dice, pero no es como yo lo hago. Es desde su infinita misericordia, su eterna profundidad y sabiduría, es que Él va a proceder como Dios entienda, no como yo quisiera que sea. Así que Dios no es ese sicario en favor mío, o ese, vamos a decir así, ese guardaespaldas en favor mío que va a estar haciendo conforme a mis deseos incorrectos y a mi corazón perverso, porque hay perversión en el corazón del hombre. En el de Dios es que no hay ni habrá perversión. Entonces debemos entender ese principio, Kenzie, de que la venganza es de Dios. La venganza es de Dios, no del hombre.
Y Dios no se venga cuando se venga. Así es, y que sobre todo entender que ya esa persona, si te hizo ese mal que tú entiendes, ha sembrado algo espiritual. Y eso se va a encargar, porque esa siembra que hizo va a cosecharla. No tenemos que afanarnos con ese deseo de que Dios se va a vengar y cuándo será, Señor, y mira que le vaya mal o que le pase tal cosa o que acontezca X cosa. No, solamente descansar y soltar esto, porque Dios habla del perdón, Dios habla de nosotros aprender. Inclusive en ese texto habla de obrar a favor de nuestro enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, y dice que entonces amontonará ascuas en su cabeza. Entonces, esta persona está en la mano de Dios y Dios obrará conforme a su propósito para tu vida y para la vida de esta persona, pero no ver a Dios como ese Dios que está ahí para vengarte, que está ahí para hacer lo que tú entiendas, sino que Él es soberano. Y en esta misma idea está la parte de ideas que hemos escuchado también mucho en relación a Dios, es que Dios te corta. Dios te corta. Aún a sus propios hijos he escuchado personas decir que mira, que si tú no te sometes, que si tú no haces, Dios te corta. Dios hace, ok, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando en relación a Dios? Un tirano. Exactamente. Un tirano, un Dios que cumple vamos a decir así, los deseos más ocultos y perversos de quien lo invoca. Y Dios no es así. O sea, Dios no es así. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no te metas conmigo que Dios te va a cortar. No te metas conmigo porque Dios es celoso conmigo y el que se mete conmigo no le va bien. O sea, contradiciendo la esencia de Dios, que es el amor. O sea, contradiciendo la esencia de la palabra, que es la convivencia, que es el amor al prójimo, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y luego a tu prójimo. O sea, contradiciendo eso. Y todo lo que vaya contrario a los principios de Dios no es Dios. Claro. Es una idea errónea de Dios. Todo lo que yo hago desde mis sensores naturales, que quiero que sea así porque así es que a mí me conviene, o como yo lo percibo, no es Dios. Déjense de eso, que Dios no es así. No, y en ese mismo contexto, Carlos, que mayormente las personas dicen Dios te corta o Dios te va a cortar si tú no haces tal cosa, o si no te sometes o si esto, no estamos viendo el punto de vista de qué Dios puede estar haciendo en mi vida en relación a ese amor puro que debemos tener hacia nuestro prójimo, hacia ese proceso interno que me lleva a elevarme, a tener que buscar de esa gracia, a tener que depender del Espíritu Santo que habita en mí para yo sobrepasar esta situación difícil, ya sea con mi hijo, que he escuchado a personas hablar de esto, ya sea con mi esposo, que también he escuchado hablar de este tema, de que Dios lo va a cortar si él no se somete, o si sigue siendo un obstáculo al propósito que Dios ha puesto en mí, porque sí, lo ven como un obstáculo. Si tú sigues siendo un obstáculo al propósito que Dios ha puesto, Dios te va a quitar. Y Dios te va a romper. Y déjame decirte que hay 2 puntos, Carlos, ahí, que está el punto de Dios puede estar trabajando en tu vida a través de esa situación, y también hay otro punto, tú elegiste a esta persona en tu libre albedrío. Tú elegiste a esta persona, entonces muchas veces elegimos nosotros y entonces Dios no tiene que resolver la situación. O Dios permitió esta situación en tu vida y ahora tienes que permitir que el proceso se lleve a cabo de esa elevación de tu alma y probablemente del alma de esa persona. Entonces, amados, quiero que empecemos a esclarecer esas ideas que pudiéramos tener equivocadas de Dios en relación a todos estos puntos que hemos tratado. Te invito a que en la próxima entrega esté con nosotros, porque vamos a seguir compartiendo ideas equivocadas o erróneas en relación a Dios. Gracias por estar en sintonía con este espacio. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Bye bye. Hasta la próxima.